Nos encontramos con David Wood. Él es un estudioso del cine latinoamericano radicado en México. Es autor del libro El espectador pensante, el cine de Jorge Sanginés y el grupo Ucamau, que será publicado próximamente, y de diversos otros capítulos que analizan el cine documental y experimental latinoamericano. Él se encuentra aquí en el tercer coloquio del cine documental y vamos a tener una conversación sobre precisamente el cine experimental y el tema del manejo archivístico. ¿Qué lugar ocupa el documental dentro de la producción de cine mexicano? Me parece que es un campo muy dinámico. Hay trabajos muy interesantes, al igual que hay una producción en cine de ficción que es más o menos constante. Y el cine documental pues, ocupa otra esfera, aunque hay cada vez más entrelazamiento entre el cine de ficción y el cine documental. El cine documental ocupa un espacio distinto del circuito, en parte porque tradicionalmente en la distribución del cine, en la exhibición del cine, en los festivales del cine, tradicionalmente el documental se ha visto como algo menor o algo periférico, algo no tan interesante, algo que no va a cautivar los públicos, ¿no? Digo, tradicionalmente ha sido el caso. Ahora, si uno ve la historia del cine documental en México, que es algo, realmente es una historia que no solamente está escrito por pedazos. Apenas ahora están surgiendo bastantes estudios históricos sobre cómo se ha constituido el cine documental en México. Porque si uno ve la historia, digamos, las grandes historias del cine mexicano, con algunas excepciones, suelen enfocarse en la producción de cine de ficción, largometraje de ficción, básicamente. Y diría yo que en los últimos, 10, 15 años, ha habido una tendencia a mirar más a fondo la producción documental. Digo, con algunas excepciones. Hay periodos donde se sabe más, por ejemplo. Pero el periodo mudo está muy documentado, hay trabajos históricos muy sólidos, para otros periodos no tanto. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la escena contemporánea? O sea, yo creo que el hecho de que se sepa tan poco de la historia del cine documental en México también tiene que ver con este papel marginal que tradicionalmente ha tenido entre los públicos, ¿no? Y en los festivales, en la exhibición. En los últimos 10 años, o sea, a la vez que hay interés de parte de los estudiosos, de la academia, de los historiadores en el cine documental, también figura cada vez más el documental en los festivales y en la exhibición incluso comercial. Hay 3 festivales diría yo, de cine documental muy importantes. Que surgieron en los últimos 10 años. DocsTF, Ambulante y el Festival de la Memoria en Cuernavaca. Hay más también, pero realmente se han puesto sobre la mesa la importancia del cine documental para entender los procesos sociales, políticos, culturales, actuales, históricos. Y incluso se ha llegado a un nivel en el cual incluso uno va a las grandes cadenas de Cinemex, Cinépolis, ¿no? Que son las 2 grandes cadenas de cine, y de vez en cuando sí se puede encontrar cine documental mexicano, internacional, que tiene que ver también con una creatividad. O sea, estoy hablando ya no solo de México, sino del documental en general, lo que se puede ver aquí en EDOC también. Una creatividad en el nivel del lenguaje, de la estética, del tratamiento narrativo del material, que puede cautivar a los públicos tanto o más que el cine de ficción. O sea, creo que hay un mayor interés, creo, de parte de los públicos en el cine documental de lo que había antes. Claro. Ahora, ¿cuáles son las tendencias centrales que se han desarrollado precisamente en el cine documental mexicano? Otra vez, no sé si
podemos separar lo que pasa en México con lo que pasa en otros lados, ¿no? Porque hay procesos que sí son en cierta medida internacionales, ¿no? Pero saber, por ejemplo, temas que se están debatiendo en el coloquio que son muy presentes. El uso, como tú decías antes, el uso del material de archivo, el interés por como redescubrir el pasado a través de materiales históricos, filmaciones de todo tipo, filmaciones que vienen desde el poder, desde el Estado, que vienen desde familias, cosas que la gente encuentra en mercados, y la puesta en circulación, o el volver a poner este material en circulación para entender el pasado de maneras distintas, ¿no? Entonces, el tema del archivo es algo muy, muy, muy presente. Luego, vuelvo a lo que decía antes sobre el hecho de que es cada vez más difícil poner un muro entre el cine de ficción y el cine documental. Entonces, igual que hay en el cine de ficción, por ejemplo, con un cineasta como Nicolás Pereda, que no sé si su trabajo ha llegado a Ecuador, que es un cine ostensiblemente de ficción, es un cine extremadamente lento, que básicamente es un cine cuya temporalidad penetra como el tejido de la película. Entonces, hace películas que están puestas en escena, pero la filmación hace planos larguísimos para que dentro de esta puesta en escena es casi una documentación de la puesta en escena de la película. Entonces, hay una tendencia hacia lo documental en el cine de ficción. Y al mismo tiempo en el cine documental también hay todo tipo de juegos y experimentaciones con esa frontera, si es que se puede hablar de esa frontera. Meter elementos ficcionales, meter la puesta en escena dentro del documental. El tema de la falsificación también, el falso documental, que es un tema que trabajan muchos cineastas y estudiosos del cine también, para desafiar esta cuestión, que es otra cuestión central en este coloquio, de dónde está la verdad en el cine documental. Incluso, pues se puede preguntar qué tan válido es el término documental, ¿no? Porque es una categoría históricamente contingente que no necesariamente describe lo que se hace hoy. O sea, funciona en términos tal vez a veces es útil poner cosas en categorías con fines, yo qué sé, archivísticos para los festivales de cine, para la venta de DVDs, para uno también pensar en qué tipo de película estás viendo, ¿no? Igual que hay géneros de cine de acción, cine de comedia, romántica, etc. Son útiles estos géneros, pero también, igual que con los géneros del cine de ficción, es problemático encasillar. Tú sostienes que muchas veces el documental ha tenido un papel crítico respecto a la historia de México. ¿Por qué esta afirmación? Bueno, sí ha tenido, pero no siempre ha tenido un papel crítico. Por ejemplo, si uno ve los orígenes del cine documental, que es básicamente durante la Revolución, de 1910 al 17, las filmaciones que se hacen realmente son filmaciones que están muy cercanos al poder. No son irreducibles al poder, ¿no? Perdón, no son reducibles enteramente al poder, pero suelen ser filmaciones que se logran hacer gracias a que los camarógrafos se meten en tal situación que casi siempre
implica tener algún tipo de acuerdo, de simpatía con un determinado general político, etc. Entonces hay una cercanía con el poder. Ciertamente en el... creo que hasta, o sea, si podemos hablar en términos generales, hasta los años 60, donde hay una cierta apertura hacia darle nuevos sentidos a la documentación y al material de archivo. Aunque bueno, también si uno ve el cine de los años 30, es complicado, o sea, porque el cine existe en un campo que se traslapa con la política, pero no es enteramente reducible a la política, a la política hegemónica, digamos. Entonces, si uno ve el cine que se hace en los años 30, incluso cine financiado por el gobierno. Hay una película que se llama Redes, por ejemplo, que hizo Paul Strand, el camarógrafo, el cineasta fotógrafo norteamericano que hizo en México y lo hizo financiado por la Secretaría de Educación Pública, con representantes del gobierno mexicano que le seguían, que lo monitoreaban, pero él también tiene su propia agenda y él era un socialista que se podría concebir su visión como, bueno, no enteramente compatible con el socialismo en ese momento del gobierno mexicano. Entonces, hay mucha negociación discursiva en el cine de esa época. Eso se da mucho más abiertamente en los años 60. Bueno, sobre todo después del 68, que como seguramente sabes, en el 68 es un punto de, bueno, se suele citar el 68 como un hito en la historia de México por la masacre de Tlatelolco, el movimiento estudiantil, aunque antes del 68 también hay tendencias de renovación, con el grupo Nuevo Cine, por ejemplo, desde principios de los 60. Después del 68 también hay mucha represión, pero también al mismo tiempo que hay mucha represión de parte del gobierno, hay mucho deseo de articular una crítica de parte de los cineastas, tanto mexicanos como extranjeros que llegan a México. Entonces el sistema político mexicano es un sistema que siempre ha permitido cierto grado de crítica también. Es un sistema muy hábil que no reprime enteramente la crítica, que permite hasta cierto nivel la crítica, incluso financia la crítica hasta cierto punto, ¿no? Entonces, si uno ve los años 70, 80, hay una gran variedad de relaciones con el poder de parte de los cineastas. Están recibiendo financiamiento del gobierno y hacen cine básicamente oficialista. Hay otros que están trabajando a medias con esas estructuras, que trabajan dentro del gobierno, pero también trabajan por fuera y su trabajo para el gobierno no es enteramente oficialista tampoco. Y los hay que rechazan enteramente trabajar con el gobierno. Entonces, es un campo muy complejo. No se puede decir simplemente que el cine documental es algo crítico, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué papel cumple el archivo familiar, los videos caseros en la reconstrucción histórica y en la memoria nacional? Eso es algo que voy a hablar mañana en mi conferencia. Este es algo que se ha puesto muy vigente en la producción del cine documental, en la producción del cine experimental y también en los archivos fílmicos. Y es una tendencia para nada reducida a México, es una tendencia internacional que tiene que ver con, como se ha dicho en el coloquio, la historia, las tendencias en la historia social, la historia oral. Estamos hablando de los años 60, 70. Y una tendencia de escribir la historia desde abajo y encontrar, o sea, nuevas capas de sentido al pasado a través de nuevos tipos de materiales de archivo. Hay que tomar en cuenta los intereses de los archivos fílmicos también, porque hasta los años 80
por lo general los archivos fílmicos en el mundo dirigían sus esfuerzos sobre el largometraje de ficción, a veces el cine documental clásico, digamos. Pero hay todo tipo de materiales que no entran en los criterios que tradicionalmente habían regido los archivos fílmicos. Bueno, descartes, películas, noticieros, filmaciones familiares. Y en los años 90, a finales de los 90, surge un movimiento del cine huérfano. El cine huérfano es el cine que no tiene dueño, ¿no? El cine que no pertenece ni a archivos fílmicos, ni a individuos, cine que aparece, o sea, el cine que no tiene dueño, básicamente. Entonces, y luego surgió en los 2000, recientemente, otra categoría que es el cine bastardo. Hay interés en el cine porno, un interés teórico y archivístico que en las últimas décadas también. O sea, todos estos cines que no entran en las historias, digamos, canónicas del cine, están entrando al debate. Entonces eso se ve en los intereses de los estudiosos y se ve en los intereses de los archivos fílmicos. Entonces, desde hace unos años en México la Cineteca Nacional tiene, bueno, la Filmoteca de la UNAM desde antes, tienen proyectos para que la gente lleve al archivo sus materiales, las filmaciones, lo que sean, por muy banales que les parezca a la gente. Los pueden llevar al archivo, el archivo digitaliza, devuelve a la gente una copia en video. Pero también a partir de estos nuevos archivos de material familiar, hay todo tipo de propuestas creativas de parte de cineastas documentales y cineastas experimentales que están tratando de, como decía antes, de encontrar nuevas formas de narrar el pasado a través de experiencias de gente que no estaba necesariamente participando en los grandes acontecimientos históricos, ¿no? Y luego también, como se ha visto en las películas y en las pláticas que se han dado aquí en el coloquio, hay un uso muy interesante de los materiales íntimos, que no necesariamente tienen que ver con la narración de la historia, ¿no? Hay que tener claro a qué nos referimos con la historia también, ¿no? O sea, si estamos hablando de los grandes acontecimientos del pasado o si estamos hablando de momentos fugaces. Se ha hablado de esta relación entre historia y memoria que ya es difícil separar. Memoria. También es que el tema es que un video casero también puede ayudar a reconstruir momentos históricos, tradiciones. Claro, por supuesto. Necesariamente hablamos de acontecimientos. Sí, por supuesto. Y eso es justamente algo que viene de la historiografía postmoderna en los años 80 también, la crisis de la idea del acontecimiento, de la idea de que se tenga que escribir la historia con base en la idea del acontecimiento. La historia también son... O sea, esto también va a ser la historia. O sea, la historia también se puede escribir a partir de momentos que no parecerían tener mayor trascendencia, ¿no? Y eso es lo que las películas familiares pueden aportar, ¿no? Ahora, ¿cómo reconstruir un hecho que no tiene, que no ha sido grabado, que no ha sido registrado en audiovisual? Sí. Pues mira, hay gente, hay cineastas también, sobre todo entrando al ámbito experimental, que están interesados justamente en las ausencias, en hablar de pasado a partir de la ausencia del material de archivo. Y hay quienes incluso se niegan a utilizar material de archivo. Por ejemplo, para citar un ejemplo que no es mexicano, es un ejemplo probablemente muy conocido para mucha gente, es Shoah, esta película de Claude Lanzmann sobre película
enorme, larguísima, sobre el Holocausto. Que, bueno, como tú sabes, el Holocausto es algo que sí está registrado, sí hay filmaciones del Holocausto. Pero también existe la sensación de que a veces las películas de archivo, las grabaciones históricas, a veces tienen un exceso de sentido. Y con algo tan espantoso como el Holocausto, por muchas imágenes en movimiento tengas, o por muchas fotografías que tengas, o por muchos relatos que tengas, no puedes ni acercarte a crear una sensación de lo que fue. Porque no, eso es algo que trabajaron gente como Alain Resnais en sus películas después de la guerra también, ¿no? Entonces Shoah lo que hace es que se niega rotundamente a utilizar material de archivo, y decir, se cuenta el Holocausto enteramente con base en testimonios, y con bueno, filmaciones en los lugares también donde ocurrió el Holocausto, pero después, ¿no? Después de la guerra. Entonces también hay cineastas que están interesados en esta cuestión de cómo se puede reaccionar ante la carencia inherente de la imagen de movimiento para documentar el pasado, ¿no? Bueno, ha sido la presencia de David Wood que nos ha acompañado en esta entrevista. Él, como hemos dicho, estará presentando una ponencia en el tercer coloquio de cine documental, que es parte del 14º Festival Documental Encuentros de Procine. Agradecemos tu presencia, David. Muchas gracias.